¿Estamos o no bajo la ley? ¿De qué manera impactó Jesús la ley del Antiguo Testamento? ¿Cómo aplico la ley del Antiguo Testamento en mi vida como creyente en Jesús en el siglo XXI? Si quieres saber las respuestas a esta y a otras preguntas, pues quédate conmigo y no te pierdas ni un minuto de este video porque este estudio comienza ahora. Yo soy Eliezer Rodríguez y te doy la bienvenida al canal del Pensador Bíblico. Mi objetivo es compartir contigo conocimiento y darte herramientas para pensar y vivir bíblicamente en todas las áreas de tu vida. Si esto es algo que te interesa, considera suscribirte y toca la campanita para que recibas notificación cada vez que publiquemos contenido nuevo y no te pierdas nada. Esta es la segunda parte en la serie de estudios tratando el tema Entendiendo la ley del Antiguo Testamento. Queremos comprender la ley del Antiguo Testamento. Realmente no queremos dar una lectura breve y decir algo lindo al respecto y luego ignorarla por el resto de nuestras vidas. Realmente queremos entender y saber cómo aplicarla en nuestras vidas como cristianos bíblicos, como creyentes en Jesús. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. En el video anterior establecimos lo siguiente. La ley del Antiguo Testamento no se trataba meramente de aspectos morales. La ley moral es anterior a la ley. Entonces, la ley es mucho más que enseñanzas morales. La ley del Antiguo Testamento fue dada como un sistema gubernamental que involucraba verdades morales, sí, pero también tenía reglamentos civiles, castigos criminales y leyes ceremoniales acerca de lo que se consideraba limpio o inmundo, y qué hacer con el pecado y cómo estar bien con Dios a través de los sacrificios y cosas por el estilo. También la ley tenía límites. No fue dada para todas las personas, a diferencia de la ley sharia del Islam, la cual se supone que debe ser esparcida por todo el mundo en nombre del Islam. La Torá o la ley del Antiguo Testamento era solo para Israel. Ni siquiera se suponía que se llevara a todas las demás naciones. Fue solo para judíos o israelitas en Israel y los extranjeros que vivieron en Israel, que son inmigrantes, o para aquellos que han sido nacionalizados como ciudadanos de Israel. También, en el video anterior hablamos un poco de que el Antiguo Testamento se cita constantemente fuera de contexto para atacar la fe cristiana. Si no has visto el video anterior, haz clic aquí arriba o busca el enlace en las notas para que puedas ser bendecido y luego regresa a este estudio para que continúes con la enseñanza. En este video vamos a seguir elaborando este tema. Ahora que hemos tenido un punto de vista judío de la ley del Antiguo Testamento, vamos a establecer cuál es el punto de vista cristiano de la misma. ¿Qué veo a través de los lentes del Antiguo Testamento? Mirando a través del lente de la persona de Jesús, ¿cómo veo la ley del Antiguo Testamento? ¿Qué impacto tuvo Jesús en la ley del Antiguo Testamento? ¿Cómo manejó la iglesia primitiva la ley? ¿Qué enseñanzas del Nuevo Testamento nos ayudan a saber cómo aplicar la ley del Antiguo Testamento en nuestras vidas? Entonces, ¿qué hago con el contenido cuando leo algo, por ejemplo, en Levítico? ¿Qué hago con esto? ¿Y cómo puedo aprovechar al máximo mi propia lectura de la ley del Antiguo Testamento? Porque amo la palabra de Dios y quiero encontrar la bendición que Dios ha revelado en ella. Simplemente no quiero pasarla por alto y pensar que no hay nada allí. Entonces, el objetivo principal aquí es honrar a Dios y mostrar y demostrar completa obediencia a su palabra. Y voy a hablar sin rodeos al respecto. Si Dios me dijera, Eliezer,
quiero que obedezcas la ley del Antiguo Testamento en su totalidad. Entonces, tienes que hacer esto, esto y aquello. No comas más de esto otro y esto otro. Ya no tengas estas o aquellas prácticas. Sinceramente, lo haría. Él es Dios y no hay nada de malo en eso. Porque si me dijera que debo hacer, seguir y practicar la ley, entonces es necesario hacerlo porque Él es Dios y su palabra es ley. Pero la pregunta que tenemos ¿es esto lo que nos está diciendo que hagamos? Verdaderamente, estoy dispuesto a hacerlo si Dios lo plantea claramente en su palabra. Sin embargo, tenemos un caso muy robusto, más allá de dudas razonables en el Nuevo Testamento, indicando todo lo contrario. Entonces, entremos de lleno en este estudio. En Juan 1:17 dice lo siguiente: la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Los traductores agregaron la palabra pero con el propósito de proveer claridad gramatical, pero si eliminas esta palabra pero, obtienes una traducción literal que dice: porque la ley, por medio de Moisés, fue dada. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, unigénito. Se puede ver incluso si la palabra pero hay un contraste muy explícito. Inmediatamente salta a la luz un contraste de lo que vino a través de Moisés y lo que vino a través de Jesús. Las reglas, la ley, vino a través de Moisés. La gracia y la verdad vinieron a través de Jesús. Esto es interesante y creo que arroja el tema general de cómo el Nuevo Testamento verá la ley de Moisés y luego a Jesús. Y vemos a lo largo del Nuevo Testamento, en cada oportunidad, el contraste entre lo que dice la ley y luego aparece Jesús para revelar la gracia y el verdadero significado de la ley, y virtualmente en cada ocasión la eleva a un nuevo estándar de santidad, rectitud y justicia. Así que prepárense porque vamos a discutir una gran cantidad de las escrituras en este video. Será mucho porque hay una inmensa cantidad de pasajes bíblicos que tratan este tema. Comencemos entonces con el capítulo 4 de Romanos. El primer punto que vamos a discutir, y creo que es uno de los principales que hace el Nuevo Testamento sobre la ley del Antiguo Testamento, es que practicar la ley no era algo que podía salvarte de tus pecados y llevarte a la vida eterna. Aquí Romanos está siendo escrito para narrar la predicación del Evangelio completo a través de Pablo desde el Antiguo Testamento y en adelante, y dice Romanos 4:1. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Esto es una cita de Génesis 15:6, que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Podemos ver a Pablo partiendo con una premisa desde el Antiguo Testamento para elaborar teología en el Nuevo Testamento. Esto es asombroso. En Génesis 15, cientos y cientos de años antes de que se diera la ley, Dios simplemente le dice a Abraham: esto es lo que voy a hacer. Y dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿por qué Abraham fue justificado? Por la fe. Creyó y fue hecho justo. Eso suena como si fuera una enseñanza del Nuevo Testamento. Y en realidad lo es. Pero también es una enseñanza del Antiguo Testamento.
Abraham es el padre de la fe y es el ejemplo para todos los judíos y simplemente le fue contado por justicia porque le creyó a Dios. Lo siguiente que dice es una declaración filosófica y dice, ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Pero el que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe le es tomada en cuenta como justicia. Esto concuerda muy bien con Romanos 11:6 y dice, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Este es un concepto bíblico realmente importante. O eres salvo por gracia o eres salvo por obras, pero no una mezcla de ambas. Este es el punto aquí. Nuevamente, versículo 4. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Mereces salvación si trabajas por ella. Pero el que no trabaja, que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Te animo a que estés preparado, porque cuando te encuentres con la teología católica, la teología mormona o de los testigos de Jehová, este versículo junto con Romanos 6 simplemente los expone por completo. No puedes mezclar gracia y obras. Es una o la otra. ¿Somos salvos por gracia o somos salvos por obra? Esto debe quedar muy claro. No me digas que Abraham fue justificado por la fe y las obras. En la Biblia leemos que fue justificado por su fe. Punto. No es necesario agregar más palabras a eso. Versículo 6. David también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahora vamos a hablar un poco acerca del rey David. Otro icono bíblico para el judío. Abraham fue salvo por la fe, diría yo. Se le dio justicia y ahora David también fue salvo de la misma manera. Y el punto aquí es la gracia. Cuando Dios dice, dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Esta es una cita del Salmo 51, versículo 1, y es un salmo compuesto por David después de haber cometido adulterio y asesinato. Y esto realmente es muy importante, dado que la ley del Antiguo Testamento con todos sus sacrificios no tenía sacrificios para el asesinato y el adulterio. No había sacrificio para cada tipo de pecado. Hubo ciertos pecados en los que Dios Padre dice, sácalo de mi altar, apedréalo. No hay redención por eso. Morirás. Ahora, en Jesús encontramos un sacrificio por ese y cada tipo de pecado. Y eso es a lo que David está apelando. No apela a la ley. De hecho, más adelante en el Salmo 51, para demostrar que no está mirando la ley, en el versículo 16 del Salmo 51 dice, aún si yo te ofreciera sacrificios, no es eso lo que quieres. No te agradan los holocaustos. Es como si David dijera, esto no es una cuestión de sacrificio. No puedo ir al tabernáculo y ofrecer algún sacrificio especial. No puedo hacer esto. La sangre de toros y de cabras no me van a salvar. Solo necesito tu gracia.
Puedes pasar todo el día estudiando y meditando. Romanos 4. Y es asombroso porque Pablo no solo dice, oye, aquí está el Evangelio, salvos por la fe. También dice, aquí está el fundamento del Antiguo Testamento para el Evangelio de ser salvo por la fe, sin las obras. Esto es muy emocionante. Está predicando el Evangelio desde el Antiguo Testamento. Está demostrando la base para ello. Entonces, Jesús no cambió las cosas. Jesús las cumplió. Hay una gran diferencia. Entonces, la conclusión aquí es que la ley del Antiguo Testamento nunca dio vida eterna. Sería virtualmente imposible encontrar un pasaje que enseñe lo contrario. ¿Por qué? Porque el poder para impartir justicia y rectitud de la ley del Antiguo Testamento fue debilitado por el pecado, porque todos pecamos. Entonces, esto nos hace preguntar lo siguiente. ¿Por qué fue dada la ley? Si la ley no me justifica, entonces, ¿cuál es su propósito? Lo primero es que si la ley no me justifica, entonces, ¿por qué solo se le da a Israel? ¿Solo los judíos son justificados? ¿Y qué de los gentiles o no judíos? Espera un momento. No te apresures. Abraham no tenía la ley y fue salvo. Fue salvo al creer. David violó la ley y debió haber sido apedreado, pero fue perdonado solo por gracia. Entonces, todo parece indicar que no tenemos un caso robusto a favor de la ley como un medio para alcanzar la justificación. Así que ahora vayamos al capítulo 3 de Gálatas. Vamos a leer una gran porción de Gálatas porque trata mucho sobre este tema. La iglesia de Galacia estaba siendo invadida por estas personas conocidas como judaizantes, y lo que hicieron fue venir de Jerusalén y fingir que tenían autoridad de los apóstoles y le dijeron a los creyentes gentiles en Galacia, tienes que estar circuncidado y guardar la ley para ser salvo. Entonces, aquí tenemos una exposición del caso realmente buena. ¿Cómo entiendo y luego aplico la ley del Antiguo Testamento? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Como queriendo decir, ¿por qué fue dada la ley? Pues fue añadida por causa de las transgresiones. Hasta, observa que aquí Pablo nos está apuntando a un límite o temporalidad de la ley. ¿Cuál es este límite? Hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. Ahora, por supuesto, está hablando acerca de Jesús. Tenemos esta profecía donde Dios dice, Eva, tu simiente, hablando de Jesús, aplastará la cabeza de la serpiente. Esto está hablando de Jesús. Luego tenemos más tarde a Abraham, en él hablando de su simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y luego David acerca de su descendencia. Entonces, esta promesa de la simiente no se trata de la ley. Esta promesa de la simiente tiene precedente sobre la ley. Y así la ley se da temporalmente hasta que apareciera la simiente, quien es Jesús. Hasta que viniera la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios sí es uno. ¿Contradice la ley las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Presta mucha atención a esto. Si fuera posible ser salvo por obras, entonces someterse a la ley sería la forma de hacerlo.
¿Por qué es imposible ser salvo? ¿Por mis obras? Porque todos hemos pecado. Y esa es la conclusión allí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para señalar que todos hemos pecado. Este es un propósito valioso, dado que el arrepentimiento es la clave para que una persona se vuelva a Cristo. Entonces, el propósito de la ley es llevarnos a un lugar de arrepentimiento. Porque si la ley pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley. Entonces, la ley fue dada por un tiempo. En el Código Civil, esto se conoce como temporalidad o vigencia. En muchos países hay leyes que tienen un límite de tiempo y otras cláusulas condicionales. Sigamos leyendo. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que, aquí viene la conclusión. La ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, no estábamos ya al cuidado de un tutor. Evidentemente, el tutor aquí es la ley. La ley fue nuestro tutor y ahora ya no estamos bajo este tutor. Entonces, es seguro decir que ya no estamos bajo la ley. Yo lo creo así. Ya no estamos bajo la ley. Y hay mucho más de lo que podemos hablar sobre el mediador, pero solo estoy tratando de señalar especialmente los temas que son realmente relevantes para lo que estamos discutiendo en este estudio. Entonces seguimos leyendo en el versículo 26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Note que no dice que en Cristo son todos judíos. Si debemos obedecer la ley, eso sería lo que se esperaría que dijera. Cuando estás en Cristo, todos son judíos. Sin embargo, fuimos injertados. Entendemos el concepto de que somos injertados, pero eso no nos convierte a todos en judíos. Nos convierte a todos en hijos de Abraham. No importa si son judíos o griegos, pero hijos de Abraham por tener la misma fe que tuvo Abraham. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham, según la promesa, herederos. Entonces, existe este concepto de tutor y luego nos dicen, ya no estamos bajo ese tutor porque somos adoptados como hijos. Ahora Pablo continuará desempacando esta línea de pensamiento en el capítulo 4 y el versículo 1 comienza así. Pero digo también, mientras el heredero, que seríamos nosotros, es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. El heredero de todo, pero aún así todos le dicen qué hacer. Quiero decir que tal vez heredes toda la nación y eres el rey, eres el próximo rey, pero cuando tienes 4 años, todos te dicen qué hacer. Esa es simplemente la naturaleza de la misma. Eres como un esclavo.
todo el mundo te dice lo que tienes que hacer y te da órdenes. Pero dice en el versículo 2, solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Creo que esta frase, los principios básicos del mundo, es una referencia a los sacrificios relacionados con lo limpio y lo inmundo que tuvieron lugar en el tabernáculo y todo el tipo de elementos y de la prefigura de Cristo en la ley. Versículo 4. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que se redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Estos versículos probablemente significan mucho para ti, especialmente la frase Abba Padre. Pero en el contexto lo que está diciendo es, porque eres su hijo y eres su heredero, y este tutor era algo temporal, ahora ya no estás bajo la ley. Ya no estamos bajo el tutor de la ley. La ley fue añadida por causa del pecado. Se agregó porque el hombre es pecador. Y profundicemos un poco más en esto. Pero el punto que se discute aquí es que la ley fue algo temporal. Este es el punto principal en Gálatas aquí. La ley era algo temporal y cuando vienes a Cristo ya no la necesitas. Sin embargo, te advierto que no es sabio decir lo siguiente. Es inútil conocer la ley. Estoy diciendo que ya no necesitas estar bajo la ley, bajo la esclavitud de la ley, bajo el compromiso de obedecer todas las leyes del Antiguo Testamento que eran específicamente para Israel. Luego en Gálatas 5, después de hablar de nuestra libertad de la ley, les dice hablando de aplicación. Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Y en caso de que no estés seguro de lo que quiere decir, es la ley, el yugo. Mantenerse firme en la libertad es estar libre de la ley. Bueno, el versículo 2 dice, miren que yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Ahora, cuando un gentil declaraba, oye, quiero someterme a la ley, y siendo un gentil que ahora se convierte para ser judío, haría un acto específico que es muy incómodo. Sería circuncidado. Y entonces estos judaizantes dirían, hazte la circuncisión y obedece la ley. Y Pablo dice, oye, si te circuncidas, Cristo no te beneficiará en nada, porque estás diciendo, oye, quiero trabajar mi camino al cielo y estás renunciando a Cristo. Versículo 3. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Uno de los puntos principales que hicimos en el primer vídeo fue que si quieres obedecer la ley, debes tomarla como un todo. No se puede simplemente elegir leyes, obedecerlas e ignorar otras.
así no funciona. Alguien que elige las leyes de un país, las obedece e ignora otras, es lo que llamamos un criminal y va a la cárcel o peor, dependiendo de cuáles leyes decida romper. Entonces, para aquellos que dicen cristianos, deben estar bajo la ley, deben obedecer la ley, tienes que observar la ley del Antiguo Testamento. Es como decir, entonces será mejor que cumplas con todas las leyes. Porque si vas a hacer esto, tienes que cumplir todas. Es todo o nada. Esas son las opciones. Versículo 4. Ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús nada vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En el versículo 1 leímos, manténganse pues firmes en la libertad. En otras palabras, no regresen a la ley. Y luego en el versículo 3 dice, oye, si quieres la ley, tienes que tomar toda la ley. Otro punto principal que acabamos de leer es, si quieres ser salvo por la ley, no puedes ser salvo por Jesús. Si quieres hacer obras, no hay gracia para ti. Lo que realmente importa ahora es la fe obrando a través del amor. Ese es el punto. Ahora, antes de seguir estudiando este tema en las epístolas y lo que dicen, quiero ir a Jesús y lo que dijo cuando apareció en escena y está en su sermón más famoso, el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Así que vayamos a Mateo 5 y veremos la descripción que Jesús hizo de la ley y su interacción con la misma. Antes de seguir, quiero mencionar lo siguiente. Hay congregaciones y personas que dicen, nosotros como cristianos deberíamos estar bajo la ley. Debemos someternos a la ley y es bueno obedecerla. También, por lo general dicen, no es una cuestión de salvación, pero debes obedecer la ley de todos modos, como si Dios quisiera que lo hicieras. Pero eso no es lo que estamos leyendo, ¿o sí? Dios no nos está diciendo eso en las Escrituras. No estás justificado por la ley, pero obedece la ley de todos modos. Lo que dice es completamente diferente. No estás bajo la ley. Los judíos nunca fueron salvos por la ley, pero estaban bajo el tutor de la ley. No por salvación, sino para apuntarlos al verdadero arrepentimiento. Pero ahora estamos redimidos. Ya no estamos bajo ese tutor. Por lo tanto, ya no es necesario obedecer la ley de manera literal. He tratado de investigar y ver qué dicen algunos cristianos. Lo que he notado es que hablan de algunos versículos sin contexto alguno en el Nuevo y el Antiguo Testamento, pero ignoran estos pasajes de enseñanza clara y completa sobre la ley. Simplemente los ignoran por completo. Y eso fue lo que me sorprendió del asunto. Pensé, ¿qué dicen sobre esto? Y la respuesta fue que simplemente lo ignoran, no lo abordan. Simplemente citan a Santiago y luego citan el versículo fuera de contexto y dicen, todo eso significa Torá. Pero, como vimos
hay una enseñanza clara sobre este tema. Entonces, mantén tus ojos abiertos. Si interactúas con alguien, llévelo al capítulo 3 de Gálatas y léanlo juntos. Entonces, Mateo 5:17, Jesús dice esto: no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los practiques y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Este mismo pasaje lo escucho citado por personas en ambos lados del debate. Es interesante. Y así es como lo citaría si les dijera debemos observar la ley. Me enfocaría en Jesús no vino a abolir la ley ni a los profetas. Piensas como si fuera a abolir, pero no. Vino a cumplirla. A lo que el otro grupo responde: según los rabinos, cumplir la ley era enseñarla plenamente. Jesús vino a enseñar la ley plenamente. Entonces, nos está enseñando a obedecer la ley. Luego continuarán diciendo algo como en el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseñe a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Y dicen, ¿lo ves? Por lo tanto, deberías estar enseñando. Deberías estar enseñando estos mandamientos. Pero ahora, permítame señalar un par de cosas. Versículo 17. Mateo 5:17. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. En primer lugar, aquí se menciona la ley y los profetas. No solo la ley, sino ambas. Y dice que vino a cumplir ambos. Ahora, pon eso en el contexto de Mateo y en el contexto del resto de lo que dijo Jesús. Él dice, ¿acaso no era necesario que se cumplieran las escrituras y que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día? Su descripción de cumplimiento no solo se basa únicamente en la estricta enseñanza. De hecho, por cumplimiento realmente estaba diciendo que lo iba a hacer. Entonces, el uso de Jesús de la palabra cumplimiento, a diferencia de los rabinos de su época, fue algo mucho más abarcador que la estricta enseñanza. Y entre otras cosas, Jesús, aquí mismo en Mateo 5, daba la impresión de estar en desacuerdo con sus contemporáneos en un sinnúmero de cosas. Por lo tanto, no deberíamos emplear únicamente a los maestros de la ley de ese tiempo para interpretar las palabras de Jesús. Sí son un buen complemento, pero no deben ser el fundamento de nuestro estudio. Luego dice esto en el versículo 18, porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Cómo es eso? ¿La ley pasará cuando haya sido cumplida? Esta no es una enseñanza de que estas leyes
son permanentes para todas las personas de todas las edades de todos los tiempos. En realidad, está diciendo, no te confundas, no la voy a abolir, la voy a cumplir. Nada pasará de ella hasta que toda la ley se haya cumplido. Y así, en Jesús, vemos su cumplimiento. Este es el punto. No vino a abolirla, vino a cumplirla. Entonces, no debemos pensar que algo anda mal con la ley. De hecho, se cumple en Jesús. Jesús cumple plenamente el propósito de la ley del Antiguo Testamento. Y es así, en realidad, cómo se aplica el Antiguo Testamento en Jesús. Él dice, la voy a cumplir, hablando de la ley y los profetas. Esto es como una culminación. Nadie más ha hecho esto antes en la historia de Israel. Jesús cumple la ley y creo que podemos ver esto a través de varios aspectos diferentes. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo y uno de ellos es el cumplimiento a través de símbolos. Hay enseñanzas donde tenemos a Jesús hablando acerca del templo, de su cuerpo, y lo relaciona con el templo de Jerusalén. La enseñanza donde Jesús relaciona a sí mismo como si fuera la serpiente de bronce. El momento en que niega una señal pero ofrece la señal de Jonás. Entonces, él habla de sí mismo como el cumplimiento de todo eso. Hay plenitud en las imágenes a través del simbolismo. También hay cumplimiento a través de principios como que Dios es santo y que la única manera de acercarse a Dios es siendo santo. Porque ¿quién puede vivir en su santo templo? ¿Quién puede habitar en su santo monte? Y Jesús cumple todo eso. Lo logra a través de su propia santidad. También muestra el estándar inalcanzable. Se suponía que la ley misma nos decía lo difícil que era para nosotros llegar a Dios. Algo así como lo que hizo Jesús con la ley cuando se encontró con el joven rico. Y él le dice, Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Como diciendo, ¿qué obras tengo que hacer para salvarme a mí mismo? Y Jesús le dice, oh, ya tú sabes, obedece la ley, ama a Dios, ama a tu prójimo. Y empezó a citar los mandamientos y el joven le dijo, oh, he hecho esto desde mi juventud. Me imagino a Jesús mirando al joven mientras piensa, realmente no lo sabes. Tal vez realmente no lo sepas o simplemente estás mintiendo. Es uno o lo otro. Tal vez realmente no lo sabes. Tal vez realmente pienses que eres justo. Entonces Jesús le dice, está bien, hay una cosa que te falta. Ve y vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. El joven se fue triste porque probablemente amaba el dinero y descubrió que tenía un asunto del corazón que debía atender primero. El joven simplemente lo estaba ignorando y Jesús se lo señaló. Entonces, la ley está destinada para señalar asuntos del corazón. Veamos ese concepto. Pasemos a Romanos 10, versículo 5. Regresaremos a cómo Jesús cumplió la ley un poco más tarde, pero estudiemos el concepto del propósito de la ley del Antiguo Testamento de señalar nuestros pecados. Romanos 10:5 dice esto. Moisés describe así a la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Y Romanos 10:5 habla, hay rectitud en las obras de la ley
Si las practicas, vivirás. Si no, morirás. Este es el verdadero significado de la frase, porque la paga del pecado es muerte. La ley es extremadamente tajante. Si fallas, mueres. La ley no provee medios para una simple disculpa o hacer un mejor intento la próxima vez. No es así como funciona la ley. El propósito de la ley es condenar. Esto lo vemos otra vez en Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios. La ley nos recuerda una y otra vez y nos dice, oye, todos ustedes son culpables, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Este es el propósito original de la ley, para despertar la conciencia del pecado. Es por eso que Jesús la emplea en su encuentro con el joven rico. Emplea la ley para despertar la conciencia de pecado. Es por eso que considero que la manera más efectiva de evangelizar es hacer preguntas como esta. Oh, ¿crees que eres una buena persona? Virtualmente todos responden sí a esta pregunta. Luego decimos, hagamos un examen. Veamos si puedo cambiar tu manera de pensar. Se llama el examen de la buena persona. En este examen confrontamos la moral de estas personas contra los 10 mandamientos. Luego de esta interacción, le preguntamos lo siguiente. Si comparecieras al juicio de Dios y fueses juzgado por estos 10 mandamientos, ¿serías encontrado culpable o inocente? En su gran mayoría responden culpable. ¿Qué crees que mereces? ¿El cielo o el infierno? Y todos aquellos que se declaran culpables dicen el infierno. Y la última pregunta es la siguiente. ¿Y esto te preocupa? Y al final de la prueba es notable cómo casi todos responden, sí, estoy preocupado o preocupada. Y no es como si los hiciéramos pecadores mostrándole la ley, más bien le estamos mostrando lo que realmente hay en su corazón. Hace unos años me diagnosticaron diabetes. Me ingresaron en la unidad de cuidados intensivos y después de 3 días y médicos haciendo todo lo posible para salvarme, uno de ellos vino y comenzó a decirme que era diabético. Mi páncreas no produce insulina. El médico incluso dijo que he sido diabético durante años, probablemente por casi toda mi vida. Que no podían entender por qué no había mostrado síntomas anteriormente, colapsado o incluso muerto hace años. Los médicos hicieron muchas pruebas para mostrarme la naturaleza de mi condición. Y eso es exactamente lo que hace la ley. Mira dentro de ti y dice, eres despreciable, eres asqueroso, tienes serios problemas. Ese es el propósito. Sin embargo, eso es algo muy bueno que hace la ley. En Romanos 5:20 dice esto: la ley se introdujo para que abundara el pecado, para hacerlo evidente, para inquietar nuestras conciencias. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, aunque la ley trae consigo una conciencia del pecado, es importante saber que Cristo tiene gracia abundante para cubrirnos de estas cosas. No es que debamos ver aquí que estamos sin esperanza, más bien debemos ser llevados a la única esperanza, Jesús. La ley nos revela el pecado en nosotros,
No solamente revela el pecado, nos encuentra culpables y la sentencia es definitiva. Es la muerte. Es aquí donde entra Jesús en escena para cubrirnos con su gracia. En Romanos 7:13 dice esto. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, hablando de la ley, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. ¿El pecado se vuelve más pecaminoso? No, no. Ese no es el punto. El punto es que comencé a percibir el pecado por lo que realmente es. La ley dice, el pecado es pecado. No todo el mundo falla. Todos cometen errores. No. Más bien, mis pecados son perversos. Y he hecho cosas malas y las he hecho por razones totalmente egoístas. Y cuando miro la ley de Dios, me doy cuenta de la terrible situación en la que estoy metido. De hecho, me gusta cómo dice Pablo cuando señala una ley en particular que realmente despertó su conciencia. Él dijo, porque hasta que vino la ley, no me di cuenta que era codicioso. Pablo estaba tratando de ser un buen fariseo, pero tenía deseos impíos en su corazón con los que fantaseaba, probablemente. Entonces dice, y cuando vino el mandamiento, la ley, el pecado cobró vida y yo morí. Él solo dice, mis ojos fueron abiertos. Y luego dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es el propósito de la ley, para hacerte entender, soy un desgraciado, soy una desgraciada. Necesito salvación. Ese es el punto de la ley. Otro de los propósitos de la ley es apuntarnos hacia Cristo a través de cosas que tienen la percepción de ser totalmente aleatorias. Por ejemplo, leemos, porque quien es colgado en un árbol está bajo maldición de Dios. Luego vemos en el Nuevo Testamento la enseñanza que toma esta persona quien fue colgada de un árbol y dice, ¿lo ves? Cristo se convirtió en maldición por nosotros. La maldición cayó sobre él. Y Dios nos preparó para eso con esa ley aleatoria del Antiguo Testamento. Maldito todo el que cuelga de un árbol. Además, la ley apunta a Cristo y nos ayuda a través de la capacitación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El judío sabía que había una forma específica en la que los pecados podían ser perdonados. Algo tenía que morir. Tenía que haber un sacrificio de sangre. Esto estaba arraigado en su cultura. Por cientos y cientos de años, Dios les estuvo enseñando al pueblo judío acerca del día de la expiación. Les estaba enseñando acerca del Cordero Pascual. De modo que cuando Jesús aparece en escena, Dios ya los había preparado con todos estos rituales, eventos y sacrificios. Entonces, Jesús aparece en escena y Juan el Bautista lo mira y le dice a la mente judía que cada año de su vida celebraba la Pascua y cada vez que pecaban hacían sacrificio. Mira a Jesús y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para los discípulos de Juan fue como, oh, el Cordero de Dios es Jesús. Y simplemente en sus mentes hicieron clic. Ese es el punto de la ley del Antiguo Testamento. No solo es para mostrarnos nuestra necesidad de Cristo, sino también para capacitarnos para recibir la verdad de Cristo. Y si Jesús fuese anunciado de otra manera, es posible que hubiese causado más confusión que otra cosa.
Si Juan hubiese dicho, oye, aquí está el Mesías, la gente hubiese respondido, ¿de cuál Mesías estás hablando? ¿Sería un impostor más o al menos lo hubieran percibido así? Pero la ley preparó el camino para Cristo. La ley legitimó toda la vida y ministerio de Jesús. ¿Por qué la ley debería estar ahí? ¿Por qué tenía que estar ahí mucho antes de la llegada de Jesús? Para mostrar que esto no fue inventado por el hombre. Esto fue un arreglo divino. Realmente genial. Entonces, si ya no estoy bajo la ley, ¿a qué me someto como cristiano? Y esta es una buena pregunta. Y de hecho, en la Biblia encontramos la respuesta. En el Antiguo Testamento, de hecho, conoces la palabra testamento, ¿verdad? Un sinónimo es pacto. Llamamos a nuestro Antiguo Testamento el Antiguo Pacto. Luego tenemos nuestro Nuevo Testamento llamado el Nuevo Pacto. Si el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, se refería específicamente al pacto mosaico donde Israel estaba bajo estas leyes y ellos eran el pueblo de Dios y todas estas cosas maravillosas y leyes, buenas leyes. Entonces, el nuevo pacto es donde estamos bajo Cristo. De hecho, es interesante cómo se describen a ellos como sujetos a la ley y nosotros como sujetos a Cristo. Es la naturaleza misma del yugo de la esclavitud de la ley. Y luego Jesús no dice, oye, te voy a dar un mayor yugo. En cambio, Jesús dice, oye, ven a tomar mi yugo. Estarás en yugo conmigo. Algo así como describiendo una relación. Es algo totalmente diferente. Entonces, un pacto es un contrato entre dos partes. Es diferente de lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Este fue un mandamiento para toda la humanidad. Dios le dice, oigan, fructifiquen y multipliquen y llenen la tierra y sométanla. Ese es un mandamiento que se aplica a todos. Lo que Dios le dijo a Noé después del diluvio también nos aplica a todos. Él dice, nunca volveré a destruir la tierra. Aquí está mi arco iris. Esto es lo que significa nunca más volveré a inundar la tierra de esa manera. Ese es el verdadero significado del arco iris. Dios también les dice cosas como la sangre del que derrame sangre humana será derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Entonces Dios está legitimando la pena capital e instituyendo alguna forma de gobierno. De hecho, hay muchas cosas relevantes registradas allí que nos afectan a todos. Pero luego cuando habla con Abraham, hace una promesa sobre la simiente y 400 años después obtenemos el pacto mosaico entre Dios y el hombre, entre Dios e Israel. Pero en el Antiguo Testamento, incluso en el pacto del Antiguo Testamento, hay una promesa acerca de un nuevo pacto, que llegaría un día en el que habría un trato completamente nuevo. Y podemos leer sobre esto en Jeremías 31. Entonces, pasemos a Jeremías 31:31 y dice, vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Señor. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Palabra del Señor. Entonces, habrá un nuevo pacto y específicamente dice que no es igual al antiguo pacto, que será diferente a la ley mosaica. Verso 33. Cuando hayan pasado estos días, el pacto que haré con la casa de Israel
será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra del Señor. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Este pacto se trata de una relación íntima con Dios. Y nos indica que el cambio ocurre desde el interior, de modo que lo que agrada a Dios viene de dentro de ti, en lugar de afuera. Desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán, y yo perdonaré su maldad, y no volveré a acordarme de su pecado. Palabra del Señor. Este nuevo pacto se describe en Jeremías 31 y nuevamente Jesús lo menciona en los evangelios y luego se repite en Primera de Corintios 11. Entonces, veamos lo que está escrito en Primera de Corintios 11, versículo 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Este nuevo pacto fue establecido por Jesús. Nosotros, como cristianos creyentes en la Biblia, estamos bajo el nuevo pacto. No estamos bajo la ley. Estamos en Cristo. Este nuevo pacto es un nuevo convenio. Así es como somos salvos. De aquí es de donde proviene toda nuestra justicia y rectitud. Y de esto se trataba el antiguo pacto. Fue solo para entrenarnos, guiarnos y enseñarnos a prepararnos para Cristo. Fue un tutor para llevarnos a Cristo. Ahora, para conocer más enseñanzas del Nuevo Testamento sobre esto, veamos Efesios 2:14. Y dice, porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación. La pared intermedia de separación es una pared específica que estaba en el templo separando a los gentiles de los judíos. No se podía pasar del atrio de los gentiles debido a este muro. Versículo 15. Y al abolir en su propio cuerpo las enemistades, él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de dos pueblos una nueva humanidad haciendo la paz. Entonces, la enemistad fue abolida en el cuerpo de Jesús. Es decir, los mandamientos que revelan nuestro pecado, que es la enemistad contra Dios. Por tanto, derribando los muros entre Dios y los hombres y también entre los judíos y gentiles. No hay nada de malo en la ley. Somos nosotros, los pecadores, los que le damos a la ley su poder de matar. Son nuestros pecados. Entonces, en Colosenses 2:14, un pasaje muy similar, dice, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además
a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Ahora, tal vez podrías preguntar, Eliezer, ¿es el acta de los decretos? ¿Es la ley del Antiguo Testamento específicamente? Bueno, mire la conclusión del autor aquí, su aplicación de este hecho. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación a los días de fiesta o la luna nueva o los días de reposo. Todos esos son asuntos de la ley del Antiguo Testamento, ¿no es así? ¿Qué puedes comer? ¿Qué puedes beber? Fiestas, las 7 fiestas. También estaban las lunas nuevas y las actividades que ocurrían en la época judía en torno a estas cosas. Había sábados. De hecho, hay varios sábados registrados en la ley. Hay un sábado semanal, hay un sábado anual. Después de 6 años, el 7º año también es sábado. Luego está la ley del año del jubileo, que se consideraba otro tipo de sábado. Existen todos estos diferentes sábados y Pablo nos dice que nadie los juzgue según estas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús se encargó de eso en la cruz. En la cruz pasas de la ley del Antiguo Testamento al nuevo pacto. Y en 1 Corintios 8 y Romanos 14 también se habla de esto. Básicamente, depende de tu conciencia en cuanto a lo que quieres comer o qué día de la semana quieres congregarte. Ya no es, obedece la ley del Antiguo Testamento. Ahora es así. ¿No quieres comer eso? No comas eso. Solo hazlo para el Señor. Ese es el punto. Entonces, Romanos 14 y 1 Corintios 8 tratan con estos temas. Ahora, volvamos a Gálatas capítulo 2. Creo que estudiar todo el libro de Gálatas sería realmente prudente si todavía estás confundido acerca de este tema. Pero creo que llegando al final de este estudio y de esta serie, vas a tener un buen punto de partida para tus estudios personales. Al menos tendrás una base lo suficientemente sólida como para evitar tropezar con este tema de la ley. Ahora, en Gálatas 2, versículo 11, Pablo nos escribe una historia sobre cómo Pedro, cuando estuvo en Antioquía, donde había un grupo de cristianos compuesto por judíos y gentiles, y dice en el versículo 11, pero cuando Pedro vino de Antioquía, me enfrenté a él cara a cara porque lo que hacía era reprochable. Reprendió abiertamente a Pedro. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comían con los no judíos, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Nuevamente, este es un asunto entre lo limpio y lo inmundo. Los judíos tenían todo tipo de rituales que les permitían a ellos permanecer o al menos restaurar su estatus de pureza ante la ley. Generalmente los gentiles no practicaban estos ritos, causando que fuesen percibidos como impuros o inmundos. Por lo tanto, para evitar contaminarse, los judíos no se juntaban con los gentiles. Sin embargo, cuando Pedro estaba con judíos, se portaba como judío y se separaba de gentiles y viceversa. Esto llega a oídos de Pablo y parece que Pedro se encontró atrapado entre la espada y la pared y terminó tomando una muy mala decisión. Es por eso que Pablo lo amonesta. ¿Por qué? Dice el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del Evangelio, creo que este es un buen momento para reprender abiertamente a las personas cuando lo que están haciendo va totalmente contra la verdad del Evangelio.
Si estás difundiendo abiertamente opiniones que no están de acuerdo con la verdad del Evangelio, debes ser reprendido abiertamente. Si se trata de algún otro asunto como aspectos secundarios o no esenciales, para eso existe el discipulado, porque es debatible. Pero si se trata del Evangelio, si se trata de la verdad de la vida, obra, muerte y resurrección, entonces es lo suficientemente grande como para reprender abiertamente. Y continúa diciendo, dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, no vives como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? Esto implica que Pedro no vivía en total obediencia a la ley del Antiguo Testamento después de Pentecostés, después de recibir el Espíritu Santo. Entonces Pedro se estaba comportando como un hipócrita. Versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los no judíos. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Y así, al buscar ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Será por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor. ¿Las vuelvo a edificar o volver a las obras de la ley en la vida cristiana? De eso es lo que está hablando. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Este es el nuevo pacto. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. Aquí hay dos puntos muy importantes. No solo se nos dice muy claramente, no eres salvo por la ley, pero la siguiente pregunta ¿es bueno simplemente practicarla de todos modos? Y de hecho, esta pregunta surgió en la iglesia primitiva. Hay otra historia en el capítulo 15 de Hechos. Algunos de ustedes están familiarizados con esto. De hecho, este relato se cubre a cabalidad en la serie que publicamos tocando el tema de la inmoralidad sexual. Dale clic aquí arriba o busca el enlace en la descripción para que te pongas al día. En este pasaje leemos acerca de lo que llamamos el Concilio de Jerusalén. Fue la primera reunión de líderes de la iglesia, que sepamos, para discutir un tema difícil en particular. Entonces, en Hechos 15, versículo 1, dice, de Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban, según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Esta gente no pensaba que Pablo y Bernabé tuvieran tal vez autoridad suficiente. Entonces ellos pensaron, oye, estos son de Jerusalén. Pablo, ¿por qué no vuelves allí y hablas con los líderes en Jerusalén y discutes el asunto? Versículo 3. Como habían sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria
y allí hablaron de la conversión de los no judíos, lo cual hizo de todos los hermanos se alegraran mucho. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y allí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban allí se opusieron a ellos y dijeron: es necesario circuncidarlos y mandarles a que cumplan con la ley de Moisés. Esto es realmente muy importante. Ellos dicen: deberían circuncidarse, deben guardar la ley de Moisés. Próximo versículo. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto. Y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del Evangelio para que creyeran. Hablando de su experiencia con Cornelio en Hechos 10. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro recibió el mensaje de la ley, ¿no es así? Y él dice: están poniendo ese yugo sobre ellos y eso está mal. Versículo 11. Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos lo mismo que ellos. Al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había realizado por medio de ellos entre los no judíos, toda la multitud guardó silencio. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo o Santiago, hermano de Jesús, respondió y dijo: hay algunos que discuten este asunto del liderazgo de la iglesia del primer siglo. Unos dicen que Santiago parece ser el líder de la iglesia en Jerusalén, o no Pedro, otros dicen que es Pedro. Ahora, no me importa si la figura líder era Pedro o Santiago o cualquier otro discípulo o apóstol. No me importa quién era el líder, personalmente. Lo que sí está muy claro es que quien dirigía la orden de los eventos a lo largo del libro de Hechos es el Espíritu Santo, lo cual hace que la idea de que Pedro fue el primer papa no se vea muy convincente. De hecho, la Biblia no proporciona ningún detalle relevante sobre ningún papa, pero Santiago se levanta y proclama la conclusión de este asunto. Hermanos, escúchenme. Versículo 14. Simón, hablando de Pedro, nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan en esto, pues está escrito, y Santiago cita el Antiguo Testamento para confirmar su mensaje. Después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones. Todas las naciones incluyen naciones gentiles que invocan mi nombre. Esto es lo que dice el Señor. Lo ha dado a conocer desde los tiempos antiguos. Dios siempre planeó que los gentiles tuvieran acceso a la salvación. Mi consejo es que no inquieten a los no judíos para que se conviertan a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. A Moisés no le falta quien lo predique en las sinagogas, cada día de reposo, en cada ciudad, desde los tiempos antiguos.
A los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia les pareció buena idea elegir de entre ellos algunos hermanos y eligieron a Judas, también conocido como Barsabas, y a Silas. Es cómico ver cómo muchos en el Nuevo Testamento con el nombre de Judas también son conocidos por otro sobrenombre o apodo. Es posible que no quieran ser asociados con la persona que traicionó a Jesús o simplemente quieren evitar confusiones porque era un nombre muy popular durante la época. Pues sobresalían entre los demás hermanos y los enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. Por conducto de ellos enviaron un escrito. Entonces escribieron una especie de carta y esto es lo que decía: los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria, Sicilia, reciban nuestros saludos. Hemos sabido que algunos hermanos que estaban con nosotros, a quienes no les dimos ninguna orden, los han perturbado e inquietado a ustedes con sus enseñanzas. Hemos llegado al acuerdo que nos parece bien de elegir a algunos hermanos y enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé. Ellos han expuesto su vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que con ellos van Judas y Silas, quienes en sus propias palabras le dirán esto mismo. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber: que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Harán bien ustedes en evitar estas cosas. Que estén muy bien. Eso es todo. Sin circuncisión, sin ley del Antiguo Testamento, fueron solo algunos consejos. Y podrías preguntar: oye, Eliezer, ¿cuáles son estos consejos? Y hay comentarios que dicen: todos estos se encuentran en la ley. Se les dice que obedezcan la ley. Presta atención a lo que está escrito en la Biblia. A los gentiles o no judíos no se les dice obedezcan la ley. Esto está claro. Entonces, ¿qué se les dice? Mantente alejado de cosas estranguladas y de sangre. En Génesis 10, Dios le dice a toda la humanidad: no comas sangre. La vida está en la sangre y no quiero que comas eso. Eso no es para ti. Quizás porque esto está relacionado con Cristo y por buenas razones. El punto es que es una ordenanza, un mandamiento que es previo a la ley de Moisés y Dios simplemente la revela acerca de su voluntad para la humanidad y no solo para la ley. Creo que esto es sabiduría y deberíamos obedecerlo. Ahora, no deberías estar comiendo sangre. Eso es raro. También se les dice que eviten las cosas que se ofrecen a los ídolos. En otras palabras, no participar en idolatría, incluso si es algo así como de una manera no muy evidente. ¿Estoy practicando la idolatría o no? No estoy seguro. No me queda muy claro. Mira, solo evítalo. Evítalo. Eso es sabiduría. Ahora bien, esa verdad moral no se trata solo de la ley, así que no te involucres con esto. No hagas las cosas que Dios dijo que no hicieras en Génesis 10. No juegues con la idolatría, lo cual es, por supuesto, una verdad universal, no solo parte de la ley. Y por supuesto, mantente alejado de la inmoralidad sexual, porque Dios nos conoce. Los cristianos caen en la inmoralidad sexual probablemente más a menudo que cualquier otra cosa. Luego vemos la razón por la cual dan estos consejos. Harán bien en evitar estas cosas. Presta atención. No dice serás salvo.
esto no tiene nada que ver con la salvación. Con esto también están respondiendo a la pregunta, ¿qué debería hacer un cristiano? No se dice que se debe hacer para ser cristiano. Es como si dijeran, aquí tienes un buen consejo, mantente alejado de estas cosas. Esto no se basa solo en la ley, es solo una verdad universal. Entonces, no estamos obligados a obedecer la ley, ni siquiera se nos ordena como cristianos. Esto parece estar muy claro en la enseñanza del Nuevo Testamento. Entonces, sigamos adelante. Consideremos por un momento las siguientes preguntas. Si no estoy bajo la ley, ¿a qué me someto? Y la otra pregunta es, ¿qué hago con la ley? Porque no solo quiero dejarla como si no tuviese ninguna aplicación para mi vida, quiero crecer, aprender y recibir bendición de la palabra de Dios. Tengo una cita de un artículo de Stand to Reason Ministry y dice, nada de lo que está en la ley mosaica se aplica a mí como gentil en virtud de que se haya sido revelada en la ley mosaica. No tengo que hacer nada solo porque la ley lo diga. No me incumbe ningún mandamiento en virtud de ser parte de la ley. Y el autor proporciona una analogía que redacté para hacerla relevante a la comunidad hispana. No hay nada en la ley de México que se aplique a alguien que viva en Honduras. Honduras tiene sus propias leyes. Hay una ley contra el asesinato en México. Eso significa que, dado que no estoy en México, ¿está bien que cometa asesinato en Honduras? No, no estoy bajo la ley de México, pero estoy bajo la ley de Honduras. Hay muchas reglas que están en las leyes que resultan ser del tipo de reglas que deberían aplicarse en cualquier situación, en cualquier país. Entonces, aquí está la pregunta. Bueno, si no estoy bajo la ley, ¿a qué me someto? Y el contraste que nos da las escrituras es el espíritu versus la letra. Hay una ley que viene externamente a decirme qué hacer y luego está el espíritu, después de ser salvo, nacido de nuevo, que transforma internamente mi vida para caminar de acuerdo con el Espíritu Santo. Romanos 7:6 habla de esto. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Romanos 7 continúa y habla de cómo la ley te llevaría a ese lugar que te hace decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es mi Salvador. En Romanos 8. Luego continúa diciendo, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para ley era imposible hacer debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado, envió a su Hijo en una condición semejante de la del hombre pecador y de esa manera condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Romanos 6, 7 y 8 tendrán mucho más sentido si te das cuenta que está hablando sobre el antiguo y el nuevo pacto y la ley y cosas por el estilo. Entonces, continúa en 2 Corintios capítulo 3. Leamos un par de versículos a partir de ahí. Pablo nos escribe en 2 Corintios 3:3.
Es evidente que ustedes son una carta escrita por Cristo y expedida por nosotros, carta que no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, y no en tablas de piedra, aludiendo a los 10 mandamientos, sino en las tablas de corazones que sienten. Esta es la confianza que tenemos ante Dios por medio de Cristo. Y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios, pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, porque revela mi pecado y me muestra condenado, pero el Espíritu vivifica. Entonces estoy bajo este nuevo pacto y en este nuevo trato, y se trata de caminar en el Espíritu. ¿Cuál es la nueva ley para el cristiano? Es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es por eso que se les da tanto énfasis a nuestro caminar en el Espíritu, para despojarnos de las obras anteriores de la carne y revestirnos de las obras del Espíritu. Debo caminar en el Espíritu. Mi objetivo no es obedecer la ley. Mi objetivo es caminar en el Espíritu. Gálatas 6, después de hablar sobre cómo no estamos bajo la ley, Gálatas 5 y 6 finalmente dice, ahora, el fruto del Espíritu es, y básicamente te dice, esto es a lo que nos sometemos. Ahora, ¿son muchas de estas cosas iguales o similares a lo que le vemos en la ley? Sí, pero no lo obedezco porque está en la ley. Me someto porque esto está de acuerdo con el Espíritu de Dios. Esto está de acuerdo con el carácter y la santidad de Dios. Y esto es lo que Dios quiere para mi vida. Habiendo respondido esto, al menos en principio, y creo que esto es vital, si los cristianos caminaran todo el tiempo, todo el día haciéndose la pregunta, ¿y ahora mismo, estoy en la carne o estoy en el espíritu? No habría necesidad de la ley. Este es el asunto de todo esto. Dios pone su ley dentro de nosotros. Te diré lo que quiero. Estará dentro de ti. Camina en el espíritu. Ahora, ¿cómo interpreto y aplico la ley del Antiguo Testamento? Porque quiero leerla y sacarle el mayor beneficio posible. Entonces, simplemente veo Levítico, Éxodo, Números, Deuteronomio y los estudio. Pero, ¿cómo los estudio? A la luz de Cristo. Así es como los estudio, a la luz de Cristo. Leo y estudio y medito a través del lente y de la persona de Jesús. Por ejemplo, Jesús en Juan 3:14 dijo, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En Juan 2:18 al 21 también dice esto. Y los judíos preguntaron, ya que haces esto, ¿qué señal nos das? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron, este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, Jesús está empleando deliberadamente contenido del Antiguo Testamento y está diciendo, habla de mí, habla de mí. ¿Y qué de aquello? También, de hecho, en el camino a Emaús,
Después de la resurrección, hace esto con los discípulos. Si hubiera un estudio bíblico en el que me encantaría poder sentarme, habría sido este. Podemos encontrar este pasaje en Lucas 24, 25 al 27. Entonces Jesús les dijo: «Ay, insensatos, ¿cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria?» Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarle todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Debemos buscar y podemos encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Lo busco en la ley del Antiguo Testamento. Jesús también se cita diciendo en Juan 5:39: «Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí». Se trata de mí, dice Jesús. También dijo en el versículo 45: «No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay alguien que sí los acusa, y es Moisés, en quien ustedes tienen puesta su esperanza. Si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque él escribió acerca de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras?». En Apocalipsis, uno de los ángeles se vuelve y dice: «El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía». El objetivo de las profecías tienen que ver con Jesús. Todo sobre él, todo el volumen del libro está escrito hablando de mí. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, miro el Antiguo Testamento para buscar a Jesús. Él es el Cordero de la Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es la copa del nuevo pacto en su sangre. Constantemente toma las imágenes del Antiguo Testamento y todas las cosas que suceden, incluso la roca que fue golpeada, y dice: «Ese fui yo. Eso fui yo. Eso fui yo. Y eso fui yo». Por tanto, debería animarme a buscarlo en el Antiguo Testamento. No fabricar, sino buscar. Los apóstoles hicieron esto. En Hebreos se habla de esto con gran detalle. Habla de cómo Jesús es el sumo sacerdote y es el gran sacrificio. El autor nos recuerda constantemente que todo se trata de Jesús. Entonces, cuando leemos acerca de los sacrificios, estamos leyendo acerca de Jesús. Sí, ese es el punto. Es nuestro gran sumo sacerdote. Es el sacerdote según Melquisedec en Hebreos 7, que, que significa rey de justicia y rey de paz. Incluso el nombre de Melquisedec habla de Cristo. Esto es genial. En Juan 1 dice que Jesús habitó entre nosotros, y esta es una referencia a la presencia de Dios en el tabernáculo. Él es la roca que fue golpeada. Jesús fue herido, y así como el agua salió de la roca, también fue herido Cristo. Durante la fiesta de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, que es una de las 7 fiestas mencionadas en el Antiguo Testamento, hay un momento en el que se conmemora esta agua. Y Jesús dice: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree, en mí correrán ríos de agua viva», dice la Escritura. También busco a Jesús en los símbolos del Antiguo Testamento. Y mientras leo, también busco el corazón de Dios detrás de la ley. Y esto es lo que hizo Pablo cuando habló del sueldo para los ministros. Mencionó esto en 1 Corintios 9. Dice: «Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla». ¿Quiere decir que Dios se preocupa de los bueyes? ¿Cuál es el verdadero corazón detrás de esta ley?
Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué crees que diría no pongas bozal al buey? ¿Por qué diría esto? Entonces podemos mirar el Antiguo Testamento y hacer la misma pregunta. ¿Cuál es el principio que aprendo detrás de esto? ¿Cuál es el corazón de Dios en esto? Lo que Dios dice con esto es, digno es el obrero de su salario. Y entonces dicen, oigan, gente de Corintios, yo merezco que me paguen por lo que hago, pero no lo exijo porque solo quiero ser un mejor testigo para ustedes. Simplemente está dejando claro la verdad al respecto. Entonces podemos aprender de la ley sin estar sujetos a la ley. Lo que estamos viendo es cuál es el principio, la enseñanza o la lección que esta ley está tratando de mostrarme. La clave es encontrar el principio de lo que lees en la ley del Antiguo Testamento para tu vida y la vida de los que te rodean, para aprender del corazón de Dios, de su corazón por los huérfanos y los extranjeros. Estas no son solo reglas de Dios sobre los huérfanos y los extranjeros. En el Antiguo Testamento, Él simplemente dice directamente, amo a los huérfanos, amo al extranjero. Esa no es solo la ley del Antiguo Testamento. Esto es cierto acerca de Dios y todavía es cierto acerca de Dios hoy. Aprendemos de su corazón por las viudas, por los pobres, como si Dios dijera, oye, si te metes con los pobres, te mataré, porque amo a los pobres. Significa que si en esta cultura me meto con los pobres, Dios me matará. Esa era parte de la ley mosaica. ¿Recuerdas las declaraciones sí entonces que estudiamos en la ley? Incluso si me meto con los pobres hoy, Dios puede optar por no matarme, pero sigue siendo la verdad de su corazón por los pobres. Por lo tanto, ayude a los demás cuando pueda. Deuteronomios 22:1. Vamos a leerlo. Si ves que el buey o el cordero de un compatriota tuyo anda extraviado, no le niegues tu ayuda, devuélveselo. Si eres descuidado en encontrar el principio de la ley de Dios, si fallas en encontrar el corazón de Dios para tu prójimo, puedes simplemente decir, no estoy bajo la ley. No conozco a nadie que tenga bueyes. O puedo mirarlo y decir, ¿cuál es el corazón de Dios detrás de esto? Dios quería que ayudaran a sus vecinos. Eso suena como algo que Él quiere que yo haga también hoy. No porque sea un mandato de la ley, sino porque es el corazón de Dios revelado a través de esta ley. Entonces, buscamos el corazón de Dios, buscamos principios, buscamos también verdades morales. Examinemos este ejercicio mental. Solo mencionemos que alguien dice algo como esto. Está bien. La Biblia dice que la homosexualidad está mal, pero también dice que no puedes comer carne de cerdo. Entonces, como puedes comer carne de cerdo, por lo tanto, la homosexualidad está bien. A lo que yo respondería, ¿sabías que también dice no asesinar? Basado en tu premisa, lógicamente se deduce que, dado que puedo comer carne de cerdo, también puedo asesinar. Obviamente, hay verdades morales que deberían estar en la mente de todos que se revelan en la ley y no es difícil saber dónde están. No es tan difícil saber dónde están. La ley moral no comenzó con el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no terminó con la ley del Antiguo Testamento. Es solo moral. Es cierto. Podemos aprender de estos estándares morales. Y aquí hay un ejemplo de esto. En Gálatas 5, 13, 14. Escucha cómo el autor maneja la ley del Antiguo Testamento después de decirle a la audiencia que no están bajo la ley. Sin embargo, aprendió algo de la ley para ellos. Entonces él dice,
Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, este es un gran tema en la ley de Dios. Esto es algo grande en el corazón de Dios. Esta es una gran verdad o principio moral que también debemos aplicar hoy. ¿Te das cuenta cómo es que leemos y entendemos la ley del Antiguo Testamento? Para ayudar en esto, puedes ver cómo el Nuevo Testamento habla de los 10 mandamientos. Todos ellos son reiterados de una forma u otra. Cada uno de los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento se vuelve más estricto porque estás mirando el corazón detrás de los 10 mandamientos. Parecen ser más estrictos de todos modos. Por ejemplo, se nos dice en el segundo mandamiento: no hagas ídolos ni los adores. Y el Nuevo Testamento dice que la avaricia es idolatría. Eso tiene que hacerte parar y reflexionar. En el Nuevo Testamento, los 10 mandamientos se vuelven más pesados y profundos. Y así tenemos un corazón detrás de esto. ¿Por qué? Porque la ley es la letra y ahora la vamos a tener escrita en nuestros corazones y va a estar allí en el Espíritu. Los 10 mandamientos se reafirman en el Nuevo Testamento de alguna u otra manera. Todo está ahí, pero el sábado se establece específicamente como algo que no tenemos que obedecer. No parece haber ninguna indicación que nos diga claramente que lo debemos obedecer o no. En realidad dice que depende de ti. Esto es impresionante. Es como si Dios nos dijera: tú decides. Pero Dios, ¿tenemos que hacerlo o no? Y Dios dice: solo piensa en eso. Simplemente busca en tu corazón y haz lo que hayas determinado. Y lo que sea que decidas hacer, hazlo para el Señor. También encontramos en el Nuevo Testamento normas más estrictas sobre los mandamientos de honrar a los padres. ¿Qué hay de no matarás? Se nos dice: ni siquiera odies. Jesús expone esto y el corazón detrás de esto. Eso es lo que estamos buscando. Buscamos el corazón detrás de la ley. Así que esto hace que nuestro estudio del Antiguo Testamento sea muy rico, muy completo y muy ordenado. Y muy divertido. Porque estás aprendiendo, estás creciendo. Ahora, quiero leerte algo. Y me gustaría que intentaras aplicarlo con todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Vamos a hacer un breve ejercicio de práctica. Vayamos a Números 15:37. Dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que ellos y sus descendientes deben ponerse franjas en los bordes de sus vestidos. En cada franja de los bordes deben poner un cordón púrpura. Esa franja les servirá para que cuando la vean se acuerden de poner en práctica todos mis mandamientos, y para que no se fijen en lo que ven o en lo que piensan, para que no se prostituyan. Les servirá para que se acuerden de todos mis mandamientos y los pongan en práctica y se consagren a mí, su Dios. Yo soy el Señor, su Dios. Yo los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor, su Dios. ¿Qué tipo de principios puedo obtener de esto? Comencemos respondiendo esta pregunta. ¿Cuál es la aplicación directa al judío? Pónganse borlas en la ropa para recordarles la ley de Dios. Ahora bien, ¿hay algún principio que debamos aprender de esto? Como cristianos bíblicos, podemos ser olvidadizos. Los recordatorios son buenos.
Con la tecnología actual se ha vuelto más fácil que nunca configurar todo tipo de recordatorios. Puedes configurar una alarma en tu dispositivo inteligente que te indique que es tiempo de oración, tiempo devocional o tiempo de estudio bíblico personal, etcétera. Pero Eliezer, no tengo un dispositivo inteligente. Consigue una agenda, consigue un cuaderno, escríbelo en tu mano. La aplicación aquí es tener algún tipo de recordatorio para que apartes tiempo para tener intimidad con Dios. Dios dio recordatorios al pueblo de Israel en la ley. Y esto es genial y es muy bueno. Los recordatorios son buenos. También podemos saber que Dios les dio una verdad general. Él dijo, para que no se fijen en lo que ven y en lo que piensan, para que no se prostituyan. Y pienso, eso es verdad. Tal vez esa es la razón de ello. Entonces, realmente podemos aprender algo que parecería ser totalmente aleatorio. Tal vez no haya una aplicación directa, pero puede haber principios a partir de los cuales podamos crecer. Entonces, no encontramos reglas para la sociedad y leyes civiles para nosotros. Estas leyes no fueron dadas para que fuesen aplicadas aparte de Israel. Tampoco tenemos referencias en la iglesia primitiva en hacer esto. Ellos no lo predicaron. De hecho, un ejemplo es Primera de Corintios 5. Pablo está escribiendo sobre un chico en la iglesia que se acuesta con la esposa de su padre. Ahora, la consecuencia en el Antiguo Testamento sería apedrear al muchacho. Pero Pablo dice, aquí está el juicio. Expúlsenlo. Luego, más tarde, cuando se arrepienta, puede regresar y entrar en la iglesia. ¿Ves cómo les está aconsejando directamente que no hagan lo que el Antiguo Testamento les dice a los judíos en sus leyes? Pablo está implícitamente diciendo, no apedrees al joven. Preferiríamos hacer esto como iglesia. Hay una diferencia. Y este mensaje es realmente consistente. Una vez que empieces a verlo, lo verás en todas partes. Otra escritura, Números 18:21. Y dice, a los hijos de Leví se les ha dado como herencia por su ministerio todos los diezmos de Israel, ya que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora, aquí está la aplicación directa para el judío. Todos los diezmos van a los hijos de Leví. Esa es la aplicación directa. Ahora, si realmente vamos a estar bajo la ley, deberíamos enviar los diezmos de la iglesia a Israel y específicamente a la tribu de Leví. Y esto es insondable. No se puede hacer esto. Bueno, sí se puede, pero ¿en qué beneficia esto a la iglesia ahora, en el siglo XXI? Porque tienes que someterte a toda la ley o ninguna. Pero creo que el principio es que aquellos que hacen ministerio tienen precedencia. Si hay cantidades masivas de trabajadores en el ministerio, hay una precedencia para atender sus necesidades físicas. Y eso también es consistente con otras enseñanzas del Nuevo Testamento. Entonces, sí, este es un principio bíblico que debemos aplicar y está justo allí. Realmente espero que esto te haya ayudado porque es un tema enorme. Realmente lo es. Y hay mucho en las escrituras que lo abordan. Ahora, con esta información, mientras lees el Nuevo Testamento, simplemente te saltará a la vista. Y podrás decir, fíjate, no me había dado cuenta que se trataba de esto. Porque cuando leemos pasajes como, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pero luego te das cuenta de que esto está en el contexto de la ley que me condena y me lleva a Cristo donde estoy libre de eso. Y ahora estoy caminando en la vida nueva del Espíritu en lugar de la vida vieja
de la letra. Y todas estas cosas maravillosas. Al mismo tiempo, espero que tengas un interés renovado y te entusiasmes más con la ley del Antiguo Testamento, para ir y leerla y adentrarte en ella, porque está escrita para amonestación nuestra. Aunque la aplicación directa fue para Israel, hay una aplicación actual para mí, como en los principios y en las imágenes y todas estas cosas. Espero que con lo que hemos aprendido en este estudio y esta serie te sirva para tener fruto en tu vida, para que seas de aquellos que comunican correctamente la palabra de Dios a los demás y puedas responder las preguntas y dificultades que surgen con respecto a este tema. También para que simplemente sepas con precisión lo que dice la Biblia para ser bendecidos y bendecir a otros. De manera tal que puedas comunicar claramente que hemos sido librados de la maldición, de la ley, que en realidad se trataba del pecado que está en nosotros. Verdaderamente, Jesús nos ha salvado de nosotros mismos. Ahora podemos caminar en la vida nueva del Espíritu y no cumplir los deseos de la carne. Espero que hayas disfrutado de este estudio y esta serie. Si has aprendido algo, escríbeme en los comentarios. Me encantaría leer tu opinión. No olvides, regálame un like o me gusta y comparte este estudio. Seguramente hay muchos cristianos que necesitan conocer este material. Y no olvides, suscríbete si todavía no lo has hecho. También toca la campanita para recibir todas las notificaciones, para que estés al tanto cada vez que publiquemos contenido nuevo y no te pierdas nada. Gracias, muchas bendiciones y hasta la próxima.